Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa especial de Tiempos Finales. Nuevamente tengo a mi invitado especial, el pastor Henry Cortés, a quien el Señor bendiga grandemente. Muchas Pastor. gracias. Bueno, qué gran oportunidad, amigos televidentes, de poder volver a estar una vez más con ustedes en este especial programa de Tiempos Finales del Ministerio Cristo es tu Ruta. Estamos aquí para hablar la verdad relevante de la palabra de Dios. Aquí estamos reflexionando acerca de la información profética para la vida eterna, hermana Mónica. Amén, así es, pastor. Y hoy tenemos un programa especial. Saludar a todos nuestros televidentes, amigos, hermanos del programa Tiempos Finales, que constantemente están viendo, que se interesan por la profecía bíblica. Hoy tenemos un interesante programa que es Israel en la profecía bíblica. Pastor, ¿cómo podríamos definir ese tremendo título? Bueno, indiscutiblemente Israel tiene un rol clave, no solo en la profecía bíblica, sino que en todo el proceso redentivo de la palabra de Dios. Recuerde usted que Israel forma parte del propósito que Dios desarrolla. Por lo tanto, Israel ha jugado un rol en lo que es el desarrollo de la verdad de Dios en la historia. ¿Cómo hemos llegado al plan de salvación? ¿Cómo llegamos a la redención? Recuerde que Pablo dice que de Israel son la promesa y los pactos. Por lo tanto, Israel también vuelve a la escena humana, vuelve a la historia, es reconstituido como nación para poder ser parte de los grandes eventos proféticos de los días del tiempo del fin. Y por lo tanto no podemos cerrar los ojos a la realidad de Israel. Y creo yo, y lo digo ya de entrada en el programa, que la Iglesia del Señor tiene que estar orando por la nación de Israel para que el remanente judío, el remanente profético que se va a convertir y va a recibir a Cristo como el Señor lo haga ya pronto. Porque va a haber un remanente que es redimido, que recibe a Cristo cuando Cristo vuelve por segunda vez, y a través de ese remanente se le da sentido a todas las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, hermana Mónica. Pastor, quiero leerle una cita bíblica que nuestros también televidentes puedan escucharla. Dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Hermoso versículo de la palabra de Dios, porque lo que estamos esperando es que entre la plenitud de los gentiles. En los estudios proféticos avanzados se plantea que va a haber un momento en donde va a convertirse el último gentil. Amén. Y en ese momento los ojos de Dios se vuelven a Israel. Amén. Para salvación. Entonces hay que predicar el Evangelio para que entre la plenitud de los gentiles y Israel pueda ser salvo. Pero cuando Pablo está hablando en el libro de Romanos acerca de la nación de Israel, lo que está haciendo en ese pasaje, en Romanos 9, 10 y 11, está hablando del programa de Dios de salvación y del rol que Israel ha tenido en este programa de salvación. Hay que recordar que Romanos es el libro más profundo de Pablo y tal vez el libro más profundo de lo que es la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento. Y por lo tanto vemos allí el rol de Israel, cómo Dios no va a terminar con ellos y cómo Dios no se va a olvidar de ellos y cómo tampoco la iglesia reemplaza a Israel, que es un tema doctrinal que anda dando vueltas. Nosotros somos herederos de las promesas de Dios y de alguna manera hemos recibido la bendición de Abraham. Pero el trato que Dios tiene con Israel es especial porque Dios dice en el Antiguo Testamento que va a ser un pacto eterno con ellos, y para mí eterno es eterno. Amén. No estoy hablando de que la nación como un todo, como un hecho geopolítico, se va a salvar, sino que es la promesa al remanente que va a recibir a Cristo. Pastor, entonces de aquí surge esta pregunta. Creo que la base más, podríamos decir, bíblica para nosotros como Iglesia del Señor, saber
que no pasaremos la gran tribulación, es que en la semana la semana 70, la semana de 7 años de la gran tribulación, ¿será el trato de Dios con Israel? Correcto, el Antiguo Testamento define que la semana 70 es la semana de angustia de Jacob. No es la semana de angustia de la iglesia, es lo que Dios va a permitir como quebranto al Israel visible para que el Israel, ¿no es cierto?, el remanente sea salvo. Y esto nos hace pensar, y por eso hay que orar mucho por Israel, viene un gran genocidio a Israel, viene una segunda situación de holocausto en donde el anticristo los va a matar por cientos y por miles. Por eso ellos van a tener que huir, ¿no es cierto?, al desierto, van a tener que salir a la zona de protección para poder encontrar la salvación, porque esto es tremendo. Hay que considerar que el diablo odia a muerte a Israel. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, como iglesia del Señor, tener un compromiso de sabiduría. No caer en estas tendencias, y lo digo con mucho respeto, judaizantes que han entrado a la iglesia, ¿no es cierto?, sino que amar a la nación de Israel para que con nuestra oración ellos puedan ver que el pueblo cristiano les ama y que está orando para que ellos sean salvos. Pastor, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿podríamos entonces decir que vendría un nuevo holocausto nazi similar? Porque sabemos que fueron 6 millones de judíos que murieron en ese tremendo también genocidio. Sí, correcto. Hay que entender de que según lo que analizamos de la profecía bíblica, el anticristo firma un acuerdo de paz con la nación de Israel, los muchos, que llega hasta la mitad del tiempo de tribulación, pero luego él muestra su cara y él comete la abominación desoladora. Y la abominación desoladora es algo que ocurre en el templo reconstruido en Jerusalén, donde el anticristo, la bestia, coloca una imagen del mismo para ser adorado. Y de alguna manera podemos imaginar esta situación. Aparece un helicóptero gigantesco que baja una imagen del anticristo en el patio del templo, las cámaras del mundo están enfocando allí, y frente a las cámaras del mundo el falso profeta dice: ha llegado la hora de que nos identifiquemos con la marca de la bestia y adoremos a nuestro líder. Entonces ese evento los judíos estudiosos de la palabra de Dios lo van a entender como la abominación desoladora, porque corresponde a lo mismo que ocurrió cuando Antíoco Epífanes, bajo la época del gobierno griego en las tierras de Israel, ¿no es cierto?, en la zona de Judea, entra al templo judío y sacrifica un chancho y mete la imagen del dios griego Júpiter al templo. Entonces la historia es repetitiva y la profecía bíblica también nos va mostrando distintas etapas que se van complementando. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que cuando ocurre eso, en la mitad de la tribulación, comienza una persecución atroz para la nación de Israel, tanto en Israel como los judíos que están en otras zonas del mundo. Pastor, ¿y por qué el mundo odia tanto a Israel? Es una gran pregunta. Es indiscutible que hoy día vemos un odio generalizado a la nación de Israel. Le ilustro esto. Piensen, amigos televidentes, en lo siguiente. La Agencia para la Educación de Naciones Unidas, la UNESCO, llega al extremo de declarar que Jerusalén y el Muro de los Lamentos no es judío, sino que es palestino, en una negación de la historia humana completa, de la historia universal. Entonces hay un odio sistemático a través de la historia contra la nación de Israel, y este odio tiene una raíz espiritual que claramente nos permite entender el porqué. La existencia del pueblo judío, sanguíneo, físico, visible, muestra que el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El Dios monoteísta de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios verdadero, y la prueba en la historia es el pueblo judío. Por lo tanto, Satanás odia a muerte a la nación de Israel y va a emplear toda artimaña, toda estrategia para destruir a Israel, tanto ahora como en los días de la tribulación, porque hay promesas hechas que no se han cumplido en el Antiguo Testamento hacia la nación de Israel. Entonces Satanás dice, en su forma lógica pecaminosa de pensar: si destruyo a Israel, altero el plan de Dios y no podrá cumplir estas promesas a la nación de Israel. Y es por eso que el Señor
se guarda un remanente fiel. Esos 7.000, como decía, ¿no es cierto?, el mismo apóstol Pablo, que no doblaron su rodilla ante Baal, que son los en los cuales Dios va a cumplir la plenitud de su promesa. Pero este odio que hay en el mundo tiene una raíz demoníaca y espiritual. Y lo triste es que haya hasta iglesias evangélicas históricas odiando a la nación de Israel. Mire, desde el punto de vista geopolítico, Israel comete errores, a veces, cierto, hace bombardeo, hace cosas, no vamos a estar de acuerdo con todo lo que hace. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Dios está desarrollando un plan con ellos y ellos van a llegar a un punto de quebranto que es la única forma en la que van a reconocer a Jesús como el Mesías. Dice el Antiguo Testamento que cuando se den cuenta de que Jesús era el Mesías y vea sus heridas, van a llorar un mes cuando Él les diga: estas heridas me las hicieron en la casa de mi hermano. Y ahí ellos van a entender que el Jesús de Nazaret crucificado era el Mesías que ellos habían rechazado. Y por lo tanto, el odio que hoy día vemos en el mundo, el odio que vemos en las posiciones de extrema izquierda y de izquierda hacia la nación de Israel, es un odio con una raíz espiritual satánica profunda. Y es por eso que debemos orar por ellos, para que pronto reciban a Cristo, porque mientras más pronto reciban a Cristo, menos van a sufrir, hermana Mónica y amigos televidentes. Así es, pastor. Antes de seguir con este interesante programa, quiero llevarles, amigos, hermanos, a que podamos ver este interesante video con respecto a este tema Israel en la profecía bíblica. La animación computarizada que nos acompaña es la oficial para la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que, según el Mahon HaMikdash en el que estoy, ya comenzó y estamos transitando la primera etapa, la de la preparación material. El Instituto del Templo tiene un solo objetivo: cumplir con el mandamiento de Éxodo 25:8, Be'azuli Mikdash Be'shahanti Betoham. Se trata de un mandamiento de la Torá que el pueblo judío y el pueblo de Israel desea que se lleve a cabo en cada generación desde que se destruyó el último templo hace exactamente 1952 años. El mensaje de Dios en el próximo versículo es clarísimo: que Hol asher ani mar'eotcha et tavnit hamishkan bet tavnit kol keilav bechen ta'asu. Y de acuerdo a su mandamiento, aquí se construyó, como les vengo diciendo, absolutamente todo. Ya está todo listo. Desde la gente que va a oficiar, el coro de levitas, animales que son criados para sacrificios, todo, absolutamente todo. Si ayer estuvimos en la sala paralela a la de la parte del pueblo donde no había ningún objeto sagrado, el de hoy, es un lugar intermedio entre aquel patio popular y el Santo de los Santos que veremos en la próxima sala. Bueno, amigos, esta es la segunda parte, la parte que conecta el patio principal donde estaba todo el pueblo con el santuario, con la parte más sagrada. Estas piezas que vamos a pasar a ver ahora son originales, o sea, no originales, son aptas para el día que se construya el templo puedan ser usadas. Si mañana mismo se construye el templo, todas estas piezas que vamos a ver ahora pueden ser usadas porque cumplen con todas las leyes que la Torá ordena. Esta es una parte mucho más emocionante que la anterior. Lo mejor todavía está por venir, pero vamos a hacer un recorrido por este lugar y les voy a explicar cada una de las piezas. Lo que vemos aquí al lado de la entrada son utensilios especiales para las libaciones de agua y vino que se vertían en el altar. Libación de vino se llevaba a cabo todas las mañanas antes de los sacrificios. La libación del agua se hacía durante la fiesta de Sukkot, la de las cabañas durante la ofrenda diaria, también por las mañanas. Lo que vemos en forma de jarra se usaba para vertir el vino y el agua en copas especiales de plata como las que estamos viendo. El número 17 hace referencia a los colores exactos que se debía teñir la lana en el templo sagrado. Son colores utilizados para el parójet, aquella cortina que separa lo santo, este lugar, y lo santísimo, la próxima sala. Lo mismo con las vestimentas de los Kohanim, de los sacerdotes.
Para ello había que usar los colores pero exactos, el tjelet, el celeste, el argamán, el púrpura y el tolat shani, carmesí. Cada uno era sacado de un animal diferente o una parte diferente de la naturaleza. Amigos, y ahora si pasamos a la siguiente vidriera, vemos a dos personas, dos kohanim, dos sacerdotes con sus respectivas ropas. Los primeros, yo incluido, somos descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote, aquel hermano de Moisés, y por ende, los responsables de asistir al servicio divino del templo. El de blanco es un cohen ordinario, común y corriente de los tantos que había en el templo. El otro es un cohen gadol, un sumo sacerdote que solo había uno y era elegido por el Sanedrín, la corte suprema dentro del pueblo judío o del pueblo de Israel anteriormente. El cohen ordinario vestía 4 prendas, una túnica, pantalones, un cinturón y un sombrero. Estas 4 prendas están hechas de 4 hilos de lino blanco. El cinturón además tiene una bordadura de lana. No sé si ustedes saben, amigos, pero la mezcla de lana y lino en una misma prenda de vestir está prohibida por la Torá para toda persona. A la vez, está permitida para el cinturón de los sacerdotes que trabajaban en el templo. El sumo sacerdote vestía esas 4 prendas anteriores del cohen ordinario, más otras 4 prendas conocidas como las prendas de oro. La túnica tenida de celeste con campanitas de oro en la parte inferior, el pectoral que cuenta con 12 piedras preciosas en representación a las 12 tribus de Israel. En la frente llevaba una corona de oro con la palabra corona sagrada. Y además tenía una mitznefet, una especie de túnica un poco diferente a la que tenía el cohen ordinario. Ahora, amigos, pasamos a la rampa. Esta rampa está hecha con las medidas y el material requerido para ser apto en el trabajo del templo. Según la Torá, debe ser un altar de piedra y tierra. El altar original era 3 veces más grande que este, pero las medidas de este altar, de esta rampa, son las mínimas para ser apto. Las ofrendas se llevaban a la parte superior del altar, donde se preparaba la leña. Según el judaísmo, solo en el lugar del sacrificio de Isaac, se puede construir un altar. El mismo lugar de la creación del mundo, aquella piedra de la creación, el mismo lugar de aquellos altares que hicieron Adán, Caín y Noé, y el mismo lugar que estaba el gran templo. Por hoy está erigido ahí el domo de la roca, y como yo explicaba ayer, no creo ni que yo, ni que mis hijos, ni mis nietos podamos mover semejante edificio de ahí. Aunque podemos, lo que pasa que no queremos. El recipiente de cobre que vemos en el centro de la rampa era el que se utilizaba para eliminar las cenizas acumuladas en el altar. Amigos, las piedras que hacen la rampa son especiales, no tienen defectos. ¿Qué significa que no tienen defectos? Que jamás tuvieron contacto con hierro y fueron tomadas de las profundidades de la tierra o desde el fondo del mar. Estos ladrillos externos de arcilla que nosotros vemos protegen las piedras interiores para que no sean infectadas en ningún momento. Este altar, amigos, es modular, es decir, está listo para ser montado en pocas horas en el lugar adecuado. En la imagen 22 podemos ver la presentación de la ofrenda diaria de la mañana. Vemos al coro de los levitas a la izquierda y en el centro el altar exterior con la columna de humo que se elevaba hacia el cielo. Se trata de uno de los 10 milagros que sucedía a diario en aquel templo sagrado. Ni siquiera el viento podía desviar la dirección del humo del altar. Aquí apreciamos el templo con toda su gloria. Medía 50 metros de alto, el equivalente a un edificio de 20 pisos, para que se den una idea. Lo que se ve brillante que cuelga en la entrada es un regalo de la reina Helena, una enorme lámpara. Cuando el sol comenzaba a elevarse en Jerusalén, sus rayos golpeaban la lámpara, provocando una iluminación brillante que irradiaba kilómetros. Al ver ese brillo, la gente sabía que había llegado el momento de recitar el Shema Israel, el Oye Israel, el rezo matutino.
Por encima de la rampa y en la réplica de la puerta del templo podemos ver aquella lámpara fabricada por este instituto del templo. El quior que vemos ahora también estaba afuera, en el patio sagrado. Es un recipiente de cobre de gran tamaño, todo como lo ordena la Torá. Cada día antes de comenzar a trabajar, los kohanim o sacerdotes debían santificar sus manos y sus pies con agua purificada de este lavabo. Por medio de este objeto, los 12 sacerdotes podían santificar sus manos y sus pies al mismo tiempo. Y aunque les cueste creer, hay adentro un sistema que solía calentar el agua cuando era invierno. Por último, vemos estos recipientes para el tostado de la cebada para la ofrenda del pobre que se hacía en las Pascuas judías. Además, vemos otras herramientas que se usaban para la cosecha de cebadas y para realizar otras ofrendas relacionadas con los panes. Listo, amigos, pasemos a la próxima sala, la más sagrada de todas, la más emotiva, la más deseada. Allí veremos mucho oro, mucha santidad, mucha luz divina. Después de este interesante video con respecto a lo que en algún momento, pastor, ¿no es cierto?, se ofició en el templo, ¿no es cierto? La pregunta es, después del año 70 después de Cristo, que vino la destrucción del templo, los judíos han seguido orando, dice, 3 veces al día. ¿Vendrá este momento en donde estábamos recién presenciando y viendo que los sacerdotes están listos para oficiar, están sus vestimentas y todos los enseres, pastor? Sí, yo creo que es altamente probable que antes de la segunda venida de Cristo en poder y gloria veamos la manifestación visible de un nuevo templo, un tercer templo. Israel lo desea, hay mucha inversión financiera, ellos están usando toda su influencia, pero como nos decía el video, saben que no es el momento. ¿Y cuándo va a llegar el momento? Va a llegar vía una negociación, porque el problema palestino-israelí es muy grave y tiene también raíces espirituales. Entonces va a ser el anticristo el que con engaño va a lograr dar a cada parte algo, un pedazo. Y Israel seguramente le va a ser ofrecido ese pedazo, la mitad de la montaña, para que haga su templo, y ellos van a aceptar eso porque humanamente no lo ven posible hoy día. Pero además hay que entender, amigos auditores, que el anticristo tiene un plan. Requiere este templo para en este templo hacer la abominación desoladora, declararse Dios él allí. Y esa es la situación que va a generar por ambos lados, por el deseo de Israel de tener su tercer templo y por el deseo del anticristo de declararse Dios allí. Y por lo tanto vemos que hay hoy día una preparación, hay inversiones, hay tecnología, hay gente que ya conoce vía el examen de ADN que son descendientes de los sacerdotes, y esto nos muestra que estamos viendo algo que me impacta a mí decirlo, un cumplimiento prácticamente literal de la profecía. Eso que usted dice, pastor, qué importante, porque creo que como iglesia militante nos está tocando ver, aparte, como lo vimos en el programa anterior, parte de la profecía que se está cumpliendo parcial, ahora un cumplimiento prácticamente literal. Entonces, pastor, podríamos decir que Israel va a llegar, porque se están de todas partes del mundo, están llegando. Están retornando. Exacto, retornando ellos a su lugar de origen. Significa que cuando llegue ese momento vendría y aparecería este gobernador, este dictador, este último dictador mundial. Sí, correcto. Yo creo que hay una relación directa, 1 a 1, entre la manifestación visible del anticristo y la construcción del tercer templo. Una cosa que ya se sabe es que el tercer templo se puede construir en pocos meses, de 3 a 6 meses. Con el nivel de tecnología que tiene hoy día Israel, el templo lo van a levantar muy rápido,
Y esa es la condición seguramente que Israel va a aceptar para la partición de su tierra, para la partición de Jerusalén, para la creación ya con líneas definitivas del Estado palestino, porque este es un deseo nacional profundo que hay que entenderle al pueblo judío. Como ellos rechazan al Mesías hace casi 2000 años atrás, quedan con este vacío espiritual y ellos piensan que levantando el templo va a llegar el Mesías. Pero quien va a llegar es el antimesías, el falso Mesías, que los va a engañar y por alrededor de 3 años y medio, hasta que ellos se den cuenta y tengan que escapar, y comienza la segunda fase de la angustia de Jacob, los terribles días de la gran tribulación que nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 21, y nos dice que nunca antes ha habido un tiempo como ese en la tierra. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo puesto en la nación de Israel, porque todo lo que está ocurriendo es el quebranto que Israel va a vivir para su propia redención cuando Cristo aparezca. Pastor, sabemos nosotros que hay muchas líneas de judíos. ¿Quiénes son los judíos que están esperando al Mesías? Bueno, hay que entender lo siguiente, hermana Mónica y amigos auditores. En el pasado, en la antigüedad, cuando la nación peca y después de el rey Salomón y con su hijo se divide la nación, en Israel con 10 tribus al norte y en Judá y Benjamín con 2 tribus al sur, ellos comienzan un proceso de pecado que hace que el año 722 a.C. el imperio asirio venga y lleve cautivo a las 10 tribus del norte, y de alguna manera estas tribus desaparecen, quedan incorporadas al resto de las naciones de la tierra, y en el sur quedan por casi 200 años más la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y ellos finalmente son llevados cautivos entre el 600 al 500, ¿no es cierto?, 40 antes de Cristo por Nabucodonosor a Babilonia, y ellos en Babilonia, y esto es tremendo, aprenden a ser fieles al Dios verdadero. Es en Babilonia donde la nación se da cuenta que producto de la idolatría de los dioses ajenos y de los Baales, ellos habían entrado en el exilio. Y cuando ellos vuelven a la tierra prometida, con, ¿no es cierto?, Esdras, con Zorobabel, ¿no es cierto?, y luego con Nehemías, que reconstruye los muros, ellos se prometen nunca más adorar dioses ajenos. Por eso ellos son tan observadores, para ellos el tercer templo significa tanto. Entonces ahora nosotros estamos viendo que solo queda hoy día en la tierra de Israel los descendientes esencialmente de las tribus de Judá y Benjamín. Por eso que para ubicar a los sacerdotes en las distintas comunidades judías del mundo han tenido que hacer exámenes de ADN, porque la mayoría de las tribus está dispersa, no se sabe dónde están. Y lo que estamos viendo es que Dios ha permitido un remanente. Y esto es tremendo porque este remanente juega un rol crucial en el proceso redentivo de toda la nación. Porque luego todas las tribus seguramente van a comenzar a aparecer en los días de la tribulación y van a ver, como lo dice el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, 12.000 sellados, ¿no es cierto?, de la tribu esta, 12.000 sellados de esta otra tribu. Aparecen las tribus de alguna manera para poder preparar el arrepentimiento nacional de Israel para recibir a Cristo como Mesías. Así es. Cuando nosotros sabemos, y como lo estábamos conversando anteriormente, que el trato de Dios va a ser en la semana de digamos en las 70 semanas, ¿no es cierto?, la semana de 7 años, de la gran tribulación, va a ser el trato de Dios con Israel. La iglesia se va. ¿Qué sucede con Israel? ¿Cuál va a ser su rol acá en la tierra? Bueno, va a tener una situación doble. Por un lado, lo que va a estar sucediendo es que Israel va a estar siendo una vez más el eje de giro con mucho más fuerza de los eventos mundiales, porque incluso el anticristo va a poner su sede en Jerusalén. Pero además, Israel va a cumplir un rol salvífico, porque los 144.000 judíos van a predicar el evangelio tanto a la nación como al resto del mundo. Entonces, de alguna manera, el proceso redentivo de Cristo hacia la nación comienza de esa manera. Ellos están allí en Jerusalén, se convierten en la capital del mundo, porque el anticristo ahí quiere estar. Porque hay que entender esto, lo que busca Satanás es ser adorado en Jerusalén. Eso es lo que busca, él busca adoración. Y entonces un grupo de judíos va a estar ahí involucrado con él, pero el otro grupo va a estar
recibiendo el testimonio de los 2 testigos y de los 144.000 sellados que van a estar predicando el Evangelio. Por lo tanto, por eso decimos que la iglesia no pertenece a los días de la tribulación, pero Israel sí, porque Israel va a tener estas tareas que cumplir allí en la medida que ellos se estén convirtiendo a Cristo y estén llevando el Evangelio. Así es. Porque en verdad nosotros tenemos que pensar esto. Jesús dijo algo que a mí siempre me impacta, y dijo que de su palabra no iba a dejar de cumplirse ni una tilde ni una jota. Es decir, no iba a quedar ni un punto ni una coma de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y él se está refiriendo también a la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, toda la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas del Antiguo Testamento, van a hacer realidad en el milenio. Lo que escribe Isaías, que es gigante, ya Isaías comienza a mirar el milenio cuando escribe. Todo eso no se ha cumplido y va a ser cumplido. Y bueno, usted dice algo muy importante, por eso que San Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y eso lo estamos viendo también hoy en día. Bueno, creo que ha sido un programa muy, muy importante, muy interesante. ¿Y cuál sería su consejo, pastor, para culminar estos programas? Porque ha sido de mucha bendición tenerle acá en el programa Tiempos Finales. Muchas gracias por la invitación de ustedes, hermana Mónica, su iglesia, su ministerio Tiempos Finales, Cristo es tu ruta, un eslogan recordado, ¿cierto? Vuelvo al tema de fondo. La iglesia es desafiada por los días del tiempo del fin. Es un desafío que debemos tomar, que debemos entender, y es un desafío que debemos enfrentar. ¿Y qué significa esto? Insisto, como lo decíamos en el programa anterior, un llamado a la fidelidad, un llamado a la santidad, un llamado al compromiso, un llamado al evangelio verdadero. Creo que esto es lo que nos va a ayudar a vivir este tiempo previo al arrebatamiento. Hay muchas incógnitas proféticas todavía que no las conocemos a plenitud, pero si estamos siendo fieles a Dios, si estamos viviendo en santidad, si estamos buscando que la palabra de Dios sea predicada, si estamos haciendo vida de iglesia, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. El anticristo no se puede manifestar en paralelo con la iglesia, porque si no la iglesia lo denunciaría. Así es. Pero es una oportunidad de gloria ver la profecía bíblica, hermana Mónica y amigos auditores y televidentes, en primera plana. Así es. Que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido un programa muy interesante, muy importante. Pueden escribirnos también. Y bueno, también recordarles que nuestro pastor, él tiene una trayectoria también escatológica muy importante. Y hemos aprendido mucho de él también. Muchas gracias. En estos programas. Así que el Señor le bendiga grandemente. Y bueno, recordar que él tiene su programa en Radio Corporación los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Como nos dijo acá en Santiago. Anterior, exactamente acá en Santiago. Así que recordarles los contactos del programa, contacto@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y también el número de WhatsApp, si que también quieren escribirnos, hacernos preguntas. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa. Amén, muchas gracias.